los quistes de preso coroideo no se deberían, en muchos casos de ellos, informar así en forma alarmante, porque se asustan los pacientes, porque sabemos que son transitorios. Y si es aislado, definitivamente pues es completamente normal, ¿ya? Es completamente normal. Entonces le habíamos mencionado también de que a las 12 semanas observamos un preso coroideo grande, ¿no? Cuya parte anterior de este preso coroideo es roma y la parte posterior es puntiaguda. La parte posterior es puntiaguda. Por lo tanto, yo puedo deducir, en función a esto, que la parte anterior encontramos acá, o sea, la cara se encuentra a este nivel y la parte del occipucio, la parte occipital, se encuentra a este nivel, ¿no? Habíamos mencionado también que cuando nosotros vemos los cortes axiales, nuestro eje central era lo que es el tálamo, ¿no? El tálamo que se veía más hiperrefringente y el mesencéfalo que se ve más econegativo, ¿no? Habíamos mencionado de que el tálamo hacia la parte anterior, veíamos un cabo de septum pellucidum de 2 líneas, ¿no? O sea, un septum pellucidum de 2 líneas a nivel de los tálamos, y a nivel del mesencéfalo veíamos un cabo del septum pellucidum o un septum pellucidum de 3 líneas. Miren acá, 2 líneas, 3 líneas. Y sin embargo, en ambos es el septum pellucidum. Lo que pasa es que el septum pellucidum en la parte superior es de 2 líneas y el septum pellucidum en la parte inferior es de 3 líneas, que se correlaciona con el mesencéfalo. Además está a decir que yo como sé que este es un bebito de 35 semanas, que aparte de eso lo hice acá, porque este cabón está gordito. Cuando el bebito ya tiene 37 semanas o 38 semanas, este cabón ya se va a comenzar a achicar y se va a transformar como que si fuese un cabón del septum pellucidum a la altura del mesencéfalo. Es decir, si yo le hago la ecografía a esta misma paciente a las 40 semanas y le hago un corte a nivel de los tálamos, yo voy a encontrar trilaminar delante del tálamo, o sea, parecido a este aspecto de acá. Trilaminar delante del tálamo, parecido a este aspecto de acá. Entonces, viendo solamente a esta cabeza, yo dedujo que esto es un bebito pretérmino. Es importante saber algunos detalles para poder calcular la edad gestacional de un bebé. Entonces, este es un bebito de aproximadamente 40 semanas, no. 39 semanas, no. 38 semanas, no. 37 semanas, quizás. 36 semanas, probablemente. 35 semanas es lo más frecuente. Ojo que ocurre en el 90% de los casos, porque hay bebitos que tienen 35 semanas y el cabum ya es trilaminar, ¿no? Este es el tercer corte, ¿no? Yo le manifestaba que el primer corte es el corte de 3 líneas. Miren ustedes acá el tabique interhemisférico, y hacia los lados están la profundización de las venas superficiales, corte de 3 líneas. Después sigue lo que es el corte a nivel de los presos coroideos. Miren estos presos coroideos delgados, hiperrefringentes. Y el tercer corte, y es el corte a nivel de los tálamos, ¿no? Primer corte, o llamado también corte de 3 líneas. Segundo corte a nivel de los presos coroideos. Tercer corte a nivel de los tálamos. El cuarto corte es a nivel del mesencéfalo. Miren ustedes el mesencéfalo, ¿no? El mesencéfalo, que es lo que nos enseñaban a nosotros en anatomía. Miren ustedes ahí, este es un mesencéfalo miren ustedes ahí el mesencéfalo, que tiene lo que se llama los pies del mesencéfalo, ¿no? Estos son los pies del mesencéfalo. Por acá discurre lo que es el acueducto de Silvio hacia la parte posterior. Hacia la parte posterior discurre lo que es el acueducto de Silvio, y aquí se encuentra el núcleo rojo, el tercer y el cuarto par craneal, y hacia adelante de los pies del mesencéfalo se encuentra lo que es la sustancia nigra, ¿no? Este de acá es el pedúnculo cerebral, también llamado mesencéfalo, que son los pies del cerebro, no son los pies del cerebro, ¿no? Este es el mesencéfalo o pedúnculo cerebral. Aquí a este nivel debemos de encontrar nosotros al acueducto de Silvio, que es un espacio virtual más que real, ¿no? Y por delante, miren ustedes, vemos el cabum del septum pellucidum de tres líneas, ¿no? De 3 líneas. Y el quinto plano, que es el más inferior, es a nivel de la base del cráneo, que es el quinto plano axial, el cual me hace dividir la cabeza en la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior, ¿no? En la fosa posterior está lo que se llama el cerebelo, y hacia la fosa anterior y media lo que es la masa cerebral.
Entre la fosa anterior y la fosa media discurre el peñasco. A la altura del vértice superior de ese peñasco, que es parte de lo que es el esfenoides, discurre la arteria cerebral media. Miren, entonces la arteria cerebral media marca el territorio o el límite entre la fosa anterior y la fosa media. Arteria cerebral media. Entonces esos son los 5 planos axiales que nosotros tenemos que ver. Cuando yo hago la ecografía, pero estoy recorriendo esos 5 planos axiales. Con la muñeca se sube y se baja muy lentamente, se sube y se baja, ¿no? Y se hace una ligera presión, por lo general la cabeza está abajo, y voy avanzando lentamente. O si no, lo hacemos con el 3D, también se posee con el 3D. Lo vamos a ver en su momento, con el 3D multiplanar. Miren ustedes acá los planos, los 5 planos axiales. El primer plano axial lo tenemos a este nivel, este es el primer plano axial, que es a nivel del corte de 3 líneas, que se correlaciona con este de acá. El corte a nivel de 3 líneas. El segundo corte es a nivel de los plexos coroideos, que se correlaciona con este de acá, miren ustedes. El tercer corte es el corte a nivel de los tálamos, que se correlaciona, que es la parte central, miren ustedes acá el corte, ¿no? Acá está, a nivel de los tálamos. El cuarto corte a nivel del mesencéfalo, que es esta parte de acá, este es el cuarto corte a nivel del mesencéfalo, y el quinto corte ya es a nivel de la base del cráneo, a nivel de la base del cráneo, ¿no? Entonces miren ustedes ahí, corte de 3 líneas, corte de 3 líneas, corte a nivel de los plexos coroideos, corte a nivel de los tálamos, aquí se mide el diámetro biparietal, corte a nivel del mesencéfalo, miren ustedes acá, mesencéfalo, y corte a nivel de la base del cráneo, donde discurre la arteria cerebral media, marcando un límite entre la fosa anterior y la fosa media, Así como hay cortes axiales, que son 5 cortes axiales, también hay cortes coronales, ¿no? Cortes coronales, en este sentido, ¿no? Frontales. Estos cortes coronales, miren, esta gestación de 25 semanas también tiene su componente cuyo eje central siempre es el tálamo. El eje central siempre es el tálamo. Entonces miren ustedes acá, hay corte coronal posterior. El más posterior, les presento acá, que es este de acá, es un corte coronal, en la cual agarro al cerebelo en corte coronal, ¿no? Este es el cerebelo en corte coronal y agarro a las astas posteriores, miren ustedes, en corte coronal. Lo que lo rodea al asta posterior es la masa cerebral. Esta parte central de acá es el asta posterior de los ventrículos laterales. O sea, se vean como si fuesen 2 ojos. Miren ustedes acá la parte central, la nariz, y este de acá los bigotes, ¿no? Este de acá es corte coronal posterior. Así como hay 5 cortes axiales que tienen su nombre, también hay 5 cortes coronales. Este es el corte coronal posterior. Este corte coronal posterior me da otra visión del cerebelo, donde yo veo el vérmix cerebeloso, que es la parte central, y los hemisferios cerebelosos. Miren ustedes, los hemisferios cerebelosos, pero en corte coronal, ¿ya? Entonces, acá también vemos lo que es, mira, el límite entre lo que es el cerebro y el cerebelo. Este de acá es la tienda del cerebelo, que es la parte más superior, que es lo que divide la fosa posterior del cerebro, que está hacia la parte superior, ¿no? Entonces acá estamos viendo, miren ustedes, los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo y la OSPE, ¿no? Este de acá vendría a ser la hoz del cerebro. Este es el corte coronal posterior. Vamos avanzando en ese sentido y vemos acá otro corte coronal, pero este corte coronal es corte coronal a nivel del mesencéfalo. Miren, corte coronal a nivel del mesencéfalo. Este es corte coronal a nivel de los tálamos, y este de acá es corte coronal a nivel de las órbitas oculares o a nivel de las astas anteriores de los ventrículos laterales. Miren, esos son los cortes coronales que tenemos que dominar. Corte coronal posterior, este de acá, a nivel del cerebelo o a nivel de las astas posteriores de los ventrículos laterales. Este es corte coronal a nivel del mesencéfalo, ¿ya? Este es corte coronal a nivel de los tálamos. Miren, los tálamos cortados en corte coronal. Aquí, miren, aquí también yo puedo medir diámetro biparietal, porque estoy a nivel de los tálamos, ¿no? Si yo esto lo pongo axial, coincide, ¿no? Porque este es un corte coronal, puedo medir el diámetro biparietal. Hay casos en los cuales no puedo medir el diámetro biparietal, porque el visto está en una posición rara
media sagital, no puedo medir, les ha pasado a ustedes, nosotros que hacemos eco, no podemos medir por alguna razón, pero puedo sacar el DBP a partir de este corte coronal. O sea, le saco la vuelta y vale, ¿ya? Este es el corte coronal en la cual puedo medir el diámetro biparietal. Este de acá es el corte coronal anterior, donde está, miren ustedes, el cavum del septum pellucidum, y hacia los lados, en este caso no se nota bien porque hay sombra, están las astas anteriores de los ventrículos laterales. 25 semanas. ¿Este qué corte vendría a ser? Corte coronal número 1. ¿Es un corte coronal o es un corte axial? Es un corte coronal, ¿no? Es un corte coronal a nivel del mesencéfalo. ¿Ya? Es un corte coronal a nivel del mesencéfalo. Acá está. Es un corte coronal a nivel del mesencéfalo. ¿Este qué corte vendría a ser? 31 semanas. Corte coronal posterior, donde está, miren ustedes, la masa cerebral, y en medio están las astas posteriores. Las astas posteriores son redonditas, ¿ah? Son redonditas, ¿ya? Mientras que las astas anteriores son en aspecto de cuchilla, Las astas posteriores son redonditas como si fuese un cono, ¿ya? Y aquí se ve, miren ustedes, acá ven ustedes lo que es el cerebelo en corte coronal, cerebelo, en medio está lo que es el vérmix cerebeloso y los hemisferios del cerebelo. Este de acá, miren ustedes acá como ya, este es un bebito de 31 semanas, vemos ya las cisuras que ya comienzan a formarse porque ya tiene ya 31 semanas, ¿no? Este también es un corte coronal, pero es un corte coronal un poco más anterior, digamos, ¿no? Casi a nivel del mesencéfalo, pero no lo es exactamente porque no está la imagen del mesencéfalo como se les enseñé. No es como esta imagen de acá, ¿no? Este es un corte intermedio, detrás del cerebro, inmediatamente detrás del cerebro. Pero para que vean ustedes cómo las astas posteriores van cambiando de forma, miren, ¿eh? Hacia la parte más posterior tienen aspecto completamente circular, pero hacia la parte anterior ya se comienza a aplanar, ¿no? Y tienen aspecto de cuchilla, miren, circular y aspecto ya de cuchilla, ¿no? O sea, el diámetro transverso se comienza a reducir y ya tiene ya otro aspecto, ¿no? Ya no es un aspecto circular. 31 semanas. Entonces, este de acá, ¿qué corte vendría a ser? Corte de tres líneas, ¿no es cierto? Ese es el corte de 3 líneas. ¿Este qué corte vendría a ser? Corte a nivel de los plexos coroideos. El del medio, corte a nivel de los tálamos. El inmediatamente por debajo, corte a nivel del mesencéfalo. Y el último, corte a nivel de la base del cráneo, ¿ya? Corte a nivel de la base del cráneo. Miren ustedes acá, este es un corte sagital, ¿ya? Este es un corte sagital de la cabeza, donde vemos acá, miren ustedes acá, de acá son los tálamos, ¿no? Y hacia abajo y hacia atrás está el mesencéfalo, miren ustedes, ¿no? Hacia abajo y hacia atrás está el tálamo, mesencéfalo, y por delante del mesencéfalo, del tálamo, miren ustedes, aparece lo que es el cavum del septum pellucidum, miren, el cavum del septum pellucidum, y por encima de este cavum encontramos acá el cuerpo calloso. Miren esta imagen sonolucente. Este es el cavum del septum pellucidum, es prácticamente el inicio del cuerpo calloso. Miren, inmediatamente por encima encontramos el cuerpo calloso. Esta imagen sonolucente. Y alrededor de ese cuerpo calloso discurre la arteria pericallosa, ¿no? Entonces quiere decir que para poder hacer un diagnóstico de agenesia del cuerpo calloso es un poquito difícil, ¿eh? Tendremos que tener esta imagen sagital. Entonces por eso tenemos que hacer nuestro corte, un corte 3D multiplanar. O sea, lo que podemos hacer un corte 3D multiplanar con la opción multiplanar que ya hemos visto varias veces. Yo puedo hacer sin que virtualmente de que el bebito se coloque en este corte sagital y yo pueda ver ahí el cuerpo calloso. Pero hay signos indirectos de agenesia del cuerpo calloso en corte axial, ¿ya? Y el principal signo indirecto vendría a ser la dilatación de las astas anteriores. Seguramente los doctores le van a mencionar posteriormente con las patologías. Otro signo indirecto vendría a ser la ventrículomegalia. Otro signo indirecto vendría a ser la caída de los plexos coroideos en aspecto de lágrima, ¿no? Que indica agenesia del cuerpo calloso, ¿ya? ¿Y cuándo uno puede hablar de agenesia del cuerpo calloso? ¿A las 15 semanas? ¿A las 20 semanas? No, recién a partir de las 30 semanas. ¿Por qué? Porque el cuerpo calloso se termina de formar tardíamente, a partir de las 30 semanas. El cuerpo calloso recién se termina de formar a las 30 semanas, ¿eh?
O sea, si ustedes quieren hacer diagnóstico de agenesis del cuerpo calloso a las 20 semanas, 24 semanas, no es un diagnóstico certero. ¿Ya? Entonces, si ustedes revisan, ahora se van a revisar, en vez de ver televisión el día de noche, van a revisar su embriología del Lachman, Moore, me imagino, y ahí van a colocar el libro ahí en su pantalla de televisión y se van a poner a ojear ahí la embriología del cuerpo calloso y van a ver ustedes que a las 30 semanas alrededor se termina de formar en un 100%. ¿No? Entonces, ese es el momento adecuado. ¿Qué plano estamos acá? Es el quinto plano, ya a nivel de la base del cráneo, ¿no? Porque aquí discurre la arteria cerebral media. Miren, esta es la fosa anterior y esta es la fosa media, ¿no? Esta es la arteria cerebral media, ¿no? Entonces, este vendría a ser la comunicante anterior que comunica la cerebral media con la cerebral anterior. Ahora, ¿por qué no se ve la cerebral anterior? ¿Y por qué si se ve la cerebral media? Es por el corte, pues, ¿no? Es por el corte. Si yo trazo una línea, por lo general, la arteria cerebral media se ve perfecta, pues no es fácil de isonar la arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque el vaso está mirando hacia el traductor. Prácticamente lo agarro en 0 grados, 15 grados, 30 grados. Es un poco difícil encontrar que lo agarre en 90 grados, porque si yo lo agarrase en 90 grados, no va a salir bien la isonación y no voy a ver el vaso. ¿Y eso es por qué? Porque en 90 grados el Doppler no se ve, no es un punto muerto. No es que no discurra sangre, sino que no se ve. Y eso es lo que ocurre acá en la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Aquí está discurriendo la arteria cerebral anterior. Lo que pasa es que no se ve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está cortándose en ángulo casi de 90 grados. ¿Ya? Es por eso que para los ginecólogos es fácil medir la arteria cerebral media, pero para los pediatras no. Para los pediatras, porque como el bebito ya ha nacido a través de la fontanela anterior, la arteria cerebral anterior va directo hacia la fontanela anterior, o sea, directo al traductor, y es como si fuese su arteria cerebral media de nosotros. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, por eso ellos miden arteria cerebral anterior y nosotros medimos arteria cerebral media. ¿Hay diferencias o no? La verdad que no hay. Si que hay la oportunidad de isonar la arteria cerebral anterior y el bebito se voltea, porque hay a veces opciones, ese Doppler vale o es equivalente al Doppler de la arteria cerebral media. Las diferencias son insignificantes. ¿Ya? Insignificantes. Seguimos acá. Miren acá, qué corte vendría a ser. Mira, aproximadamente estoy acá en el bebito y este es el mismo bebito. Este es el corte a nivel, ¿a qué nivel? Este es el corte a nivel de la base del cráneo, ¿ya? Este es el corte a nivel de la base del cráneo. Este corte de acá es el corte a nivel de los tálamos y aquí más o menos estamos viendo corte a nivel de los plexos coroideos. Ya, esos son 3 cortes para tener más o menos una proporción de a dónde más o menos está ubicado cuando nosotros queremos hacer una anatomía detallada del bebé, ¿no? Miren ustedes acá. Entonces, de acá, ¿qué cosa vendrían a ser? Los tálamos, ¿no? Y hacia adelante está el cabo del septum pellucid, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál corte vendría a ser? De acá, de acá, ¿no es cierto? Es del medio, ¿no? Aquí nosotros podemos medir el diámetro biparietal y el perímetro cefálico. Para medir lo que son los ventrículos, por lo general nosotros medimos inmediatamente por detrás de los ventrículos del plexo coroideo y vendría a ser lo que se llama el atrio ventricular. La estructura que está inmediatamente por detrás del plexo coroideo se llama atrio ventricular. ¿Qué cosa vendría a ser el atrio? Vendría a ser la unión del asta posterior, del asta anterior y del asta temporal, porque hay astas temporales, ¿no?, que se van hacia las partes laterales. Las 3 astas se unen en una estructura común que se llama atrio. Y aquí les presento el atrio, cuyo valor es de 8.1. Técnicamente se dice valores normales hasta 10 milímetros. Ya, pero hay tablas. Cuando es pretérmino se dice por lo general 7 milímetros, cuando es a término hasta 10 milímetros. Y se dice que es ventrículo-megalia cuando mide hasta 14 o 15 milímetros. Y por encima de eso se dice ya una hidrocefalia estamos hablando desde el punto de vista ecográfico, ¿eh? Sabemos que muchas cosas no son así ciertas, pero estamos hablando desde el punto de vista técnico y ecográfico. Este es un diplomado de ecografía obstétrica de alto nivel. Miren ustedes acá. Entonces, vendría a ser ¿qué asta? El asta posterior, ¿no? Que ustedes veían que en corte coronal se veían redonditas, ¿no es cierto? Este es el asta posterior, este es el atrio ventricular porque está inmediatamente por detrás del plexo coroideo. Y miren ustedes cómo se ve las astas anteriores, mira, como si fuesen 2 cuchillas. Miren, delgadita. Mira, están al costado del cabo del septum pellucidum.
O sea, yo veo el cavum de septum pellucidum gordito y al costado están las astas anteriores, delgaditas, miren, delgaditas, ¿ya? Mientras que el asta posterior es gruesa y redonda. Y el asta anterior está a los lados del cavum de septum pellucidum. Es posible que cuando haya agenesia del cavum de septum pellucidum o hay agenesia del cuerpo calloso, estas astas anteriores se dilatan. Entonces, cuando yo veo dilatación de las astas anteriores, ojo, sospechar de agenesia del cuerpo calloso. Sospechar agenesia del cuerpo calloso. ¿Ya? Entonces, estamos viendo acá, pues, miren ustedes acá. Número 1, plexo coroideo. Esto vendría a ser el plexo coroideo. ¿Ya? Número 2 es el tálamo, ¿no? Ya le hemos mencionado el tálamo. Número 3 es el mesencéfalo. Y miren ustedes acá cómo está el bulbo, y de ahí ya poco a poco va a comenzar ya a aparecer lo que es la médula, ¿no? Entonces, el sistema nervioso central, el sistema y la arteria pericallosa, ¿no? La arteria pericallosa. Miren ustedes un corte a nivel de los, rápido, de los tálamos, ¿no? De los tálamos. Muy bien. Entonces miren ustedes ahí, esta es una pregunta de examen, bueno, ya se los estoy dando, creo que online ya lo habrán hecho, me imagino, ya lo habrán resuelto. Miren ustedes, y esto es lo que nosotros medimos con respecto a lo que es la arteria cerebral media, miren ustedes acá. ¿Cuándo es patológico? Cuando está por encima o por debajo del percentil. ¿De qué percentil es patológico? ¿Cuando está por encima del percentil 95? No, ya es patológico cuando está por debajo del percentil 5. ¿Ya? O sea, en la arteria umbilical es patológico cuando está por encima del percentil 95. Y en la arteria cerebral media es patológico cuando está por debajo del percentil 5. ¿Ya? Entonces esas cosas hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces yo tengo que sacar y tener acá mi índice de pulsatilidad y la edad gestacional, ¿no? Muy bien, entonces esta es la parte patológica que la vamos a ver con nuestros compañeros. A ver, ¿alguna pregunta está ahí para poder pasar a lo que es cara?